Dale. Empiezo, ¿no? ¿Les parece? Sí, dale. Sí, de una. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Yo pertenezco a la colaboración Lago de parte de Colombia, ¿sí? Y bueno, vamos a trabajar hoy o a dar esta charla que se llama Demografía en Colombia, una oportunidad para Lago. Mi nombre es Cristian Sarmiento Cano, estoy en la Universidad Industrial de Santander, que es donde también se encuentra el profesor Luis Núñez. Más allá de mostrar nuestro trabajo, del cual pues nos sentimos orgullosos, pero es tratar de plantear esta idea, ¿cierto? No tan nueva, pero aún bastante vigente para el resto de los colaboradores y mostrar nuestras actuales capacidades que podemos y queremos además compartir con ustedes en caso de que quieran tratar de armar ese tipo de detectores o adentrarse en ese tipo de trabajo. Eh, a ver. Listo. Vamos a tener estos tres punticos. Vamos a hablar de la demografía, vamos a hablar del volcán Cerro Machín, que es nuestro objeto de estudio, y luego de lo que sería el MUTE 2.0, un poco de su construcción y su simulación en Janfor. La demografía, para hablar de la demografía, vamos a ir un pasito atrás, porque la mamografía es esencialmente una aplicación o transferencia tecnológica que viene de las astropartículas a un objeto que nos permite eh, solucionar o tratar de solucionar un problema que existe en la sociedad, ya sea el estudio de un volcán o de un objeto artificial tipo un puente, por ejemplo. Pero para poder estudiar esto, lo que tenemos que entender, o nuestra base fundamental, es el flujo de rayos cósmicos, ¿no? Entonces, digamos, todos más o menos tenemos claro que cuando ingresa una partícula y choca con la atmósfera, se va a generar una cascada y que parte de esa cascada van a ser fundamentalmente muones, ¿cierto? Que están por acá. Los muones, de hecho, se ve bastante bien en la imagen, muestra una característica principal y es que al tener, y me remito acá, 200 veces mayor masa que los electrones, es decir, tienen muchísimo más momentum, eso les da capacidad de atravesar mayor cantidad de atmósfera, interactuando mucho menos de lo que haría un fotón gamma o un electrón o un positrón. Sí, por eso acá tenemos estas líneas rectas. Esos muones, esa característica principal de los muones, hace que puedan ser utilizados, en el caso de la astrofísica, como unos observables de la composición química de los rayos cósmicos primarios, y en nuestro caso vamos a usar esa característica para estudiar la densidad al interior de los objetos. Entonces, el flujo de rayos cósmicos que cae de una ciudad, en este caso, yo puse el ejemplo de Chagaltaya, que proviene de este trabajo, por si les interesa verlo. Nosotros simulamos cómo era el flujo en diferentes lugares de Latinoamérica en los cuales se encontraba o se encuentra instalados detectores de la colaboración. ¿Sí? Y en este caso nos interesa fundamentalmente el flujo por metro cuadrado por segundo de la componente muónica, que en este caso tiene un corte, este corte es un corte artificial, no es un corte realizado por la naturaleza, sino por las simulaciones, porque la componente de más baja energía de los muones, en este caso, o para Córsica, para la gente que hace Córsica, no es muy importante y pues se ahorran un tiempo de máquina. Pero la característica importante de esta componente muónica es fundamentalmente que gran parte de su flujo, de sus partículas, están o tienen energía mayor a 10 GeV, ¿sí? Inclusive algunos están por acá del orden de los teraelectronvoltios. Eso quiere decir que además de que tienen mucho momentum, su energía al chocar con el objeto que queremos estudiar, por su capacidad y el stopping power, va a poder llegar al otro lado y lo vamos a poder ver y no va a tener tanta desvío o curvatura con respecto al punto de inyección inicial. Entonces, tenemos dos tipos de demografía, por absorción o por scattering. Nosotros, si bien usamos típicamente la absorción, el scattering, la diferencia es que tenemos un plano detector en la parte de arriba y otro plano detector en la parte de abajo, es decir, ensanduchamos nuestro objeto de estudio. Y lo que tratamos de ver es cómo el objeto o la densidad
diferente que queremos tratar de ubicar, cómo es, pues vemos el scattering o todos los rayitos que se van desviando a medida que se va interactuando con este objeto. Y en el caso de la absorción, que es como nosotros solemos o queremos usar nuestro detector, lo que hacemos es ver cómo el cambio cómo queremos observar el cambio de densidad al interior de una estructura y lo que suponemos es que efectivamente ese cambio, ya sea de mayor densidad o de menor densidad, se va a ver reflejado en lo que sería un muograma. En este caso, como está en la función de este esquema, lo que tenemos es que este circunferencia, esta esfera, está absorbiendo estos rayos cósmicos, no los está dejando pasar porque tienen mayor densidad. Entonces lo que vamos a ver acá es una disminución en el conteo. Si fuese al revés, por ejemplo, si tuviésemos una montaña y tuviésemos un vacío en esa montaña, lo que deberíamos ver es un pequeño aumento porque recorrería menor cantidad de roca, por ejemplo. Estos son como los casos emblemáticos, ¿no? de la muografía, el estudio de la pirámide de Giza en Egipto, en el que se trataba de encontrar algunas cavidades ocultas, ¿cierto? Dentro de la pirámide. Esto, digamos que es la mejor, o es una de las mejores representaciones de la muografía, fundamentalmente porque lo que muestra es que se pueden estudiar eh, fenómenos o estructuras que no se pueden intervenir, ¿no? Porque esencialmente si uno quiere estudiar esto por dentro, pues podría romperlo, ¿no? Pero como es patrimonio de la humanidad, no lo puedo romper, busco una alternativa y esa alternativa fue escanearlo, ¿cierto? Escanear esta pirámide usando un muógrafo en diferentes puntos y de esa manera encontrando estos vacíos donde las cavidades, bueno, al final parece ser que era el lugar en el que se encontraba el faraón o algo así. Y lo mismo sucede cuando queremos estudiar un volcán. No tenemos la capacidad técnica ni queremos tenerla para romper un volcán por la mitad y generar una erupción espontánea. Entonces, por la misma razón que en la pirámide de Giza, tenemos que usar un método no invasivo. ¿Cuál es la ventaja acá? Que típicamente las distancias, de hecho, acá está la escala, ¿cierto? Que lo muestra en kilómetros, eso quiere decir que más o menos la distancia que tiene de radio, distancia transversal del volcán está alrededor de un kilómetro y los muones tienen efectivamente la capacidad de atravesar todo el volcán 1 kilómetro y llegar a nuestro detector para poder observar los cambios de densidad interna. Y es un paper muy famoso, debí citarlo, perdón, en el que muestra esta gráfica en la que nos dice cuáles son las posibles aplicaciones de la mamografía. Y esto es muy importante decir posibles porque no podemos dar esto por sentado y decir es que para esto es que sirve. De hecho, hay toda una discusión en el interior de la comunidad de si realmente la mamografía sirve para tantas cosas simplemente porque es un escáner usando muones. Hay que tener en cuenta que estas aplicaciones, todas estas aplicaciones existen o están pensadas con rayos X. Lo que pasa es que o emisión de radiación nuclear. El asunto es que cuando hacemos eso, pues esencialmente lo que tenemos que hacer es radiar una superficie y eso es nuclearmente peligroso, ¿cierto? Entonces decimos, no, bueno, pues los muones no tienen ese problema porque son gratis y vienen del cielo y están ahí. Bueno, pero el flujo también es mucho menor porque recordemos que el flujo cae fuertemente a medida que el ángulo cenital aumenta, ¿no? Teniendo cero con el cenit. Entonces eso hace que, por ejemplo, estudiar la muografía, eh, estu- estudiar algunos de estos objetos con muones puede ser temporalmente muy costoso. Sí, cuando, por ejemplo, hay un ejemplo que es bastante cuestionado y es el uso de la mamografía en pasos fronterizos. El tiempo que te demoraría hacer un paso fronterizo usando muones no es el mismo que te demoras si radias todo el vagón de un camión o de un furgón de estos con rayos X.
rayos X es prácticamente instantáneo, el otro vas a tener que tomarte un tiempo. Entonces, también, si bien es físicamente posible, a veces industrialmente no lo es tanto, ¿no? De hecho, yo particularmente tengo serias dudas si la mamografía te sirve para poder estudiar eh, puentes, ¿sí? Fabricaciones civiles como los grandes puentes, porque esencialmente lo que yo pienso es que tiene muy poco espacio las grietas y para que yo pueda distinguir una grieta con la resolución que me puede dar la mamografía, ya está, ya está en el límite de lo que yo puedo ver, porque es muy evidente, o sea, debo tener una grieta de 50 centímetros y ahí no me vale. Me vale o es importante ver la grieta cuando puedo prevenir algún tipo de desastre y eso va a estar el orden de los pocos centímetros. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo o nuestro objeto de estudio en este caso en Colombia? Es el volcán Cerro Machín, que está ubicado en el municipio de Cajamarca, en el departamento del Tolima, en Colombia. Y para esto, pues tenemos que ver cómo es nuestro país. Porque si bien todos estamos en Latinoamérica, países como Brasil o como Argentina, que tienen la zona, por ejemplo, de La Pampa, que es completamente plana, a su vez tienen la cordillera de los Andes, o Ecuador, que está completamente atravesado por la cordillera de los Andes. Tenemos geografías un poco diferentes, entonces es importante que nos ubiquemos en dónde es que nosotros queremos estudiar. Esto, este es el punto, digamos, en el cual llega la cordillera de los Andes, que viene desde Argentina y Chile, en la parte más baja de nuestro continente, y en Colombia se divide en tres partes, la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Bucaramanga está por acá en la cordillera oriental. Pero nuestro objeto de estudio está en esta zona del macizo central, que es la cordillera central, valga la redundancia, y es una zona tremendamente montañosa. De hecho, aquí queda el municipio de Cajamarca, acá está ubicado el Cerro Machín, esta es la ciudad capital del departamento del Tolima, y por acá, por toda esta línea, pasa una carretera que es la que cumple el propósito de llevar la mercancía del centro del país, o sea, de esta zona del país, a la parte más occidental, donde se encuentra el puerto. Por eso también termina siendo un punto estratégico. Entonces, la distancia que hay de acá a acá linealmente es cerca de 30 kilómetros desde el volcán Cerro Machín y el primer municipio o cabecera municipal. Y la distancia en tiempo es aproximadamente una hora, hora y cuarto, ¿sí? Porque es una zona, como se dan cuenta, hay que ir atravesando la montaña, las vías no son muy buenas y es a este tipo de lugares donde nos queremos llegar a instalar nuestro detector. Esto, evidentemente, nos pone frente a un reto tecnológico porque no es igual cuando yo trabajo en las condiciones de laboratorio, ¿no? Este es el volcán Cerro Machín, este es el domo que nosotros queremos estudiar, toda la parte que tiene dos pequeñas partes, como un pequeño subdomo acá y la parte más alta. Y aquí, esta es la visión, esta es una foto que yo tomé este año, en marzo, de los dos puntos de observación del domo que nosotros tendríamos. Este es un punto GPS puesto por el Servicio Geológico Nacional. Justo ahí, al lado, instalaríamos nuestro detector, el telescopio de muones. Este sería el punto número uno y acá sería el punto número dos para tratar de tener como dos visiones. La idea sería tener tres, a ver si podemos hacer una reconstrucción 3D. No va a dar, porque para hacerlo 3D ya un chico hizo una tesis, se necesitarían aproximadamente 14 puntos. Y la fluencia, y ahí es donde viene el punto importante para poder tener una imagen, un nuevograma más o menos decente, vamos a necesitar por nuestro nuevógrafo también, porque depende de las características del nuevógrafo, del área de detección, vamos a necesitar aproximadamente 100 días. Entonces, para poder tener 14 puntos, suponiendo que el detector nunca se dañe, nunca le pasa nada y no hay que parar por mantenimiento, deberíamos tener 42 meses, ¿no? Más o menos de detección continua. Ahora hablamos un poco de nuestro telescopio. Es un telescopio compuesto por dos paneles de barras centelladoras. Cada panel contiene 15 barras en una dirección y otras 15 barras en la otra dirección para generar una especie de pixelado.
y obteniendo así 225 píxeles. Las barras tienen una distancia de largo de 60 centímetros, el ancho de 4 centímetros y el alto de 1 centímetro. Usamos Silicon PN al final de cada una de las barras para recolectar la señal. Esto es importante porque, por ejemplo, en Argentina no lo estaban haciendo de esta manera, sino que llevaban todas las fibras ópticas a un solo punto y ahí obtenían la señal de todas las fibras. Y usamos blindaje con plomo 3 centímetros en la parte delantera y 2 centímetros más en la parte trasera. Este es nuestro diseño mecánico, así fue digamos, pensado el detector, ya lo vamos a ver cómo quedó, digamos, en la vida real. Acá están los dos paneles, ¿sí? Son cajas hechas, construidas completamente a medida para confinar los dos paneles, que se quede, es importante, ¿no? Que se quede completamente quieto, que no haya quiebres, que nada se mueva. Acá se puede ver, por ejemplo, están unas trampas de luz. Este borde de la caja se encuentra completamente con el otro, con las otras cajas. Es como dos cajas una sobre la otra para evitar que haya contaminación lumínica, que es como nuestro peor enemigo cuando hacemos detección de partículas o de radiación cósmica. Y al interior de la caja tenemos el, el, el primer plano, ¿no? De todas las barras en la dirección horizontal, el segundo plano de las 15 barras en la dirección vertical. Esta rejilla que está acá es quien va a hacer que esto se convierta ya en un panel, ¿no? O sea, que las confine completamente y ahí se alcanzan a ver todas las salidas de donde se va a extraer la señal, o sea, en cada uno de estos puntos, ya lo vamos a ver en Zoom, pero se encuentra el Silicon PM y de ahí el cable que va a ir hacia la electrónica. Esto es lo que sería los 3 centímetros de plomo en el caso frontal y también tiene una rejilla porque conseguir plomo tampoco es muy fácil y lo que conseguimos nosotros fueron láminas de medio centímetro. Entonces conseguimos también una rejilla para poner las seis planos, 6 láminas de medio centímetro para hacer los 3 centímetros. Entonces también necesitábamos como un espacio que las acomodara. Así es como se ve el panel centellador. De cada uno de estos puntos o cada uno de estos acoples viene directamente el Silicon PM, que tiene que estar lo más cercano posible a a la barra. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que en esa pequeña distancia, creo que lo tengo, voy a tener que devolver, perdón, pero, no, porque si no se me va a ir. Bueno, porque si no está muy cerca, lo que va a terminar pasando es que vamos a tener mucha dispersión y esa dispersión se va a ver reflejada en el pulso de la señal en la digitalización, entonces podríamos llegar a perder señal. Esto es un punto muy importante, nosotros esto pues lo simulamos en trabajos anteriores, si bien yo trabajo en el proyecto hace un par de años, se recoge experiencia de hace unos 10 años en el que se viene trabajando en esto. Luego, ¿cómo funciona realmente esto? Tenemos la barra centelladora y lo que va a pasar es que cuando tenemos una partícula cargada, esta barra centelladora se va a iluminar por todas las partículas que van a reflejar y a refractar al interior de la barra que está construida de un material centellador, valga la redundancia, y por todo el centro va una fibra óptica. Lo que va a hacer la fibra óptica es que va a transmitir la señal hasta el Silicon PM, que va a ser nuestro receptor, el cual va a llevar luego la señal a la digitalización. ¿Sí? Eh, si las barras no son tan largas, es decir, tienen 1 metro o menos, la señal que llega al extremo de la barra va a ser prácticamente la misma que llegue al final de la barra en el que tenemos el PMT o el Silicon PM. Si la barra es mucho más larga, como en el caso, por ejemplo, de Amiga en Oyer, en el que tiene 10 metros, ahí sí va a haber una disminución en la eficiencia y es más importante. En este caso, nuestra barra es de 60 centímetros, así que no vamos a tener mucha atenuación. Este es cómo queda el sistema en la realidad. Nosotros destacamos bueno, estas PCBs en las cuales se encuentran
soldados cada uno de los Silicon PMs, fueron pues construidas por nosotros. Igualmente estos cables con estos puertos que son bien especiales para ir directamente a la electrónica de digitalización, ya hablaremos más adelante de esto. Y los acoples, acá aparecen estos, pero ya les mostraré unos nuevos que tuvimos que fabricar porque efectivamente no teníamos dos planos entre el Silicon PM y el plano que venía de la fibra para poder achicar lo más posible esa interacción. Esta fue una pruebita que hicimos con los cables, digamos, no con el modelo, digamos, o el pensamiento clásico, digamos. Hicimos lo de siempre, que es tratar de lanzar una luz controlada, una señal controlada mediante un láser, un LED driver, y del otro lado poníamos nuestro sistema de barra Silicon pie en fibra y veíamos cómo era la señal en un osciloscopio. Esto lo tuvimos que hacer porque originalmente estos cables nos los vendía el fabricante más o menos a 250 euros cada uno y nosotros construimos a 10, pero construirlos pues trae su riesgo, digamos. Entonces tuvimos que hacer una prueba de cada uno de estos cables para verificar que efectivamente la señal cuadrada, que era la que estaba emitiendo el LED, estaba siendo detectada bien por nuestros cables, y no que teníamos por ahí algún errorcito, lo mismo que la PCB también la construimos nosotros. eh, entonces requiere ese tipo de pruebas. O sea, la construcción, el do yourself, hay que tener también mucho cuidado porque lo puedes hacer, se te ve lindo, pero por ahí no te funciona, ¿no? Entonces hay que estar siempre probando las cosas para estar seguro que nos funcionan bien. Esta es una prueba del sistema barra Silicon Pi en fibra, en el cual vemos que efectivamente obtenemos los pulsos que queremos obtener. Ahí se ve chico, pero típicamente teníamos unos pulsos mucho más grandes, ya que usamos el sistema de amplificación que de hecho teníamos en el MUTE 1, el MUTE inicial, que nos permite ver esto directamente en el osciloscopio. Estas pruebas, tanto la anterior para los cables como esta para todo el sistema, pues fueron aplicadas una por una, verificando que esto esencialmente sí tuviésemos la señal que esperábamos, ¿no? Para el sistema de adquisición nosotros usamos una electrónica que es la KM-FIRST 5200, que esencialmente, bueno, es esta que está acá, lo que nos da es la posibilidad de digitalizar hasta 64 canales simultáneamente con una resolución de 8 nanosegundos, o al menos eso fue lo que nos vendieron. Luego, cuando la vas a usar, tienes también tus complicaciones porque comprar algo que está pensado en unas condiciones inclusive climáticas, cuando lo quieres adaptar a tu realidad, por ahí vas a tener algunas dificultades. Esto funciona con dos CityRock, que son los que te hacen la digitalización, una CityRock del canal 0 al 15 y otra 0 al 31 y otra del 32 al 63, ¿sí? Y en esta placa que se ve acá atrás es donde van directamente todos los cables. Nosotros decidimos comprar esta electrónica para la digitalización porque tenemos un cambio generacional y la electrónica que usábamos anteriormente no teníamos las personas para poderla seguir usando. Entonces nos pareció una buena idea saltarnos un poco el tiempo, porque todos sabemos que hacer algo experimentalmente, lo que más te va a costar al final del día es la digitalización. Eso es fundamental en cualquier proyecto de física de partículas. Toda la parte de la adquisición es la que al final se te va a llevar mucho el tiempo. Si bien te va a costar un montón acomodar todas estas cosas mecánicas, tener un disipador y que se te mueva mejor, que el cable te salga bien, que se te dañe un poco, esas son cosas que se pueden solucionar más fácil localmente que la digitalización. Para los acoples, este era el acople original que nosotros usábamos, un cable coaxial clásico y comercial, pero el problema que teníamos era que en esta parte de acá, el, la fibra que viene de la barra queda en un punto y tienes que atornillar, ¿no? Desde rosca hasta llegar a donde se encuentra
la fibra. ¿Qué pasa con eso? Que tú no estás viendo lo que pasa. Y como no lo estás viendo, entonces el pensamiento lógico es, lo aprieto lo más que puedo y de esa forma garantizo de que quede pegado. Ese pensamiento parece correcto. El problema es que si no lo tienes bien calibrado, la fibra se te va a incrustar en el silicon PN y se te lo va a romper. Y bueno, eso obviamente nos pasó. Entonces aprendimos la lección y lo que hicimos fue construir uno en el que acá se puede ver bien donde entra, queda puesto o encajado el silicon PM y la contraparte que está acá es un plano. Entonces la fibra queda sobre la superficie y ahí sí podemos sellarlo completamente porque lo que tenemos es dos planos. En un plano tienes el silicon PM y en el otro plano tienes el sistema del plano en el cual sobresale levemente la fibra y ahí ya no lo vas a dañar porque está construido exactamente para que no se peguen, pero quede lo más cercano posible. ¿Por qué se hizo esto? Ah, porque las simulaciones que habíamos hecho hace un par de años, mmm, se mostraba que dependiendo de la distancia a la cual se tenía el silicon PM de la fibra, eso iba a generar dispersión en la señal, fundamentalmente, ¿no? Si lo tenemos a 0 milímetros de distancia, vamos a tener vamos a tener menor cantidad de fotoelectrones llegando finalmente al silicon PM, que era el caso en el cual lo tienes a 1 milímetro. Esto tienes 1 milímetro, 0,5 milímetros, 0 milímetros. En 1 milímetro tienes 5 fotoelectrones por una señal dada y a 0 milímetros tienes 40. Estamos hablando de 8 veces. Eso te va a afectar la eficiencia. Y como ya les dije al principio, el flujo de muones que tienes no va a ser tan grande como te lo imaginas. Entonces, deberías pensar en optimizar tu sistema lo más que puedas para evitar no perder señal. De hecho, acá se puede ver bien gráficamente lo que pasa cuando tienes esto separado 1 milímetro. Como les decía, la electrónica construida por otros a su medida, que pues, luego tratan de que esté también a nuestra medida, tiene sus problemas. En nuestro caso, cuando empezamos a usar electrónica, lo que le pasaba era que llegaba a tener 70 grados la FPGA y por seguridad ella misma se apagaba. Les preguntamos al fabricante y lo que nos dijo fue, revisen por qué nuestra electrónica está preparada para usarse a 22 o 23 grados ambiente. Y nosotros en Bucaramanga, eso, cuando tenemos eso le llamamos frío. Así que aquí tenemos 28 grados típicamente. Lo que tuvimos que hacer fue construir, bueno, inicialmente le pusimos un ventiladorcito de estos de PC, funcionaba bien, bajó rápidamente a 20 grados, quedó en 50 y tanto, y con eso podemos operar, pero dentro del laboratorio. Ahora, cuando queremos que esto opere fuera del laboratorio o en condiciones adversas, construimos esta caja térmica que tiene en la parte de arriba un extractor y en la parte de abajo un ventilador. Además, le recubrimos con un material aislante y eso nos llevó a tener 45 grados de la electrónica funcionando. Ya la teníamos, digamos, en un espacio en el cual sí le da más o menos el sol y la temperatura es bastante constante. Quiero decir que este tipo de tecnología comprada a otros es posible usarla, pero es necesario adaptarla a nuestra realidad. Además, usamos un panel fotovoltaico porque en principio podríamos tener, en uno de los puntos podríamos tener energía eléctrica, pero quizá sea necesario o va a ser necesario usar un panel solar para alimentar nuestro sistema. Este sistema fotovoltaico ya está armado. Bueno, acá tenemos el esquema del controlador de carga y el transformador inclusive para llegar a los paneles solares y con el sistema que tenemos actualmente tenemos 26 horas de autonomía. Esto ya depende únicamente de tener una batería más grande, ¿no? Una batería más grande te va a dar unos 48 horas de autonomía, que sería lo ideal inicial. Y además tuvimos que armar un sistema de gestión de datos porque
Los datos tal como los recibes en principio por esta FPGA, por este sistema de adquisición, van a venir fundamentalmente binario. Entonces, tienes que primero pensar que tu principal problema es que vas a estar en un lugar en el cual no tienes internet, pero necesitas sus datos para poderlos analizar. Entonces, esta parte de acá se llama Starlink, fundamentalmente, pero tienes que hacer un sistemita de cada vez que te llegue una hora de datos, cierras el archivo, comprimes tu archivo, lo subes a la nube, tu archivo de datos con tu metadata, con un preprocesado de los datos, para terminar teniendo un CSV, un Command Separated Value, para poder ser analizado ahora sí, ¿no? Ese, digamos, esa ruta que tienen que hacer los datos es fundamental, porque al final no ganamos nada si tenemos, pues, nuestro detector y no tenemos los datos que finalmente queremos. Ahora estamos trabajando en cómo hacer para que cuando se apague, por alguna razón, se apague el computador, poder levantarlo, ¿no? Levantar y que primero que nos avise que se apagó, para que la adquisición no se demore tanto tiempo en reanudarse, y luego levantar todo el sistema de adquisición, que en principio pues tiene dos modos, ¿no? Un modo consola y un modo gráfico. Este es nuestro detector, ya está completamente armado. Actualmente estamos haciendo pruebas de calibración. Hubo cosas que olvidé nombrar, como por ejemplo estas mangueras que van recubriendo los cables, que van desde el panel hasta la adquisición que está en esta caja. Mm, Porque pues al estar en la intemperie, la humedad misma me puede deteriorar muy rápidamente los cables. Otra cosa fue que tuvimos que adquirir, porque en principio ese tipo de cosas se pensó usando una Raspberry Pi para la adquisición. No, vamos a usar una Raspberry porque es más fácil, es más económica, bueno, un montón de cosas de características que tiene la Raspberry. Eh, Hablando con otras personas y estudiando ese tipo de cosas, nos dimos cuenta que era mejor usar un mini computador. Sí, estos computadores de Dell que son muy chiquitos, que gastan actualmente un tercio de lo que gasta en amperaje una Raspberry Pi. O sea que fue muchísimo más eficiente hacer eso. Además, en la parte de diseño mecánico, no lo conté, pero esto tiene la capacidad de levantarse aproximadamente 15 grados, porque de esa manera es que podemos cubrir una parte del cielo, ¿no? Y otra parte ya del objeto que queremos estudiar, porque nos interesa también poder hacer esa comparación. Y ahora, respecto a las simulaciones, usamos como base un trabajo que hicimos hace un par de años con Álvaro Taboada. Por ahí creo que él también dio un seminario en el momento de Lago, que es un framework que se llama Meiga, que lo que hace es hacer lo que hace ARTI, pero en Geometry. Puedes calcular, en el caso de ARTI, puedes calcular el flujo de rayos cósmicos prácticamente sin usar Corsica. Bueno, Meiga puedes usar Geometry prácticamente sin usar Geometry en casos específicos. Ejemplo, la construcción de un panel centellador, porque yo te doy específicamente, te puedo decir, dime qué tan grande quieres tu panel. Yo quiero un panel que sea de 2 metros. Entonces él te va a armar un panel de 2 metros, siendo este muy importante, y es que el área sea múltiplo de 4, porque te lo va a armar con barras centelladoras que tienen ancho 4 centímetros, ¿no? Entonces, si tú me dices, yo quiero un panel de 1.1 metro, pues yo te voy a decir que no, porque 1.1 o 110 centímetros no es múltiplo de 4. ¿No? Entonces, bueno, te arma los paneles, te pone la distancia escribiendo un archivo XML de entrada y te permite hacer la interacción. Esta es la simulación. Acá se puede ver el plomo, el área de inyección, y además está simulado tanto las barras como las fibras, como su respuesta infusional. Y estas simulaciones son hechas por Rafael Martínez, que está, de hecho, también hace parte de la colaboración. Pero acá se puede ver algo súper interesante, y es que cuando nosotros medimos,
en la calibración nos dimos cuenta que de vez en cuando no teníamos solo dos señales, sino que teníamos tres. O sea, en lugar de tener un solo píxel, ¿no? El uno y la comparación con el resultado, tenemos algún otro por ahí afuera. Y eso se da en este tipo de casos. Nosotros lo estábamos observando, pero no estábamos muy seguros de que en una distancia tan corta de 2.5 metros que pudiera pasar esto. Y bueno, en las situaciones de hecho vimos que efectivamente pasaba. En esta lo que vemos es cómo se van activando los canales en la misma simulación, o sea, muchas veces o en algunas veces, unas 1000 veces en una hora, podemos ver que se activa solamente una barra del panel y el otro vemos que se activa efectivamente dos veces, pero puede pasar que se te active 3, 4 o hasta 10 veces en algún caso. Eso sería cómo es la frecuencia de activación de los canales, que pues así es como es idealmente, ¿no? Idealmente lo que deberías tener es casi una distribución uniforme, porque esto al final te está reproduciendo la isotropía de la distribución del flujo de rayos cósmicos. Bueno, de la frecuencia. Y esto es como se vería si tenemos un panel en esta distribución como está aquí, entendiendo que el flujo viene desde la izquierda. O sea, es súper ideal, es como si tuviéramos un panel encima del otro y tuviésemos el flujo viniendo completamente desde el cenit. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener acá es que, bueno, todos los canales se activan tal y como lo vimos anteriormente, todos los píxeles se activan como lo vimos anteriormente, prácticamente de forma uniforme. Este es el panel del frente y este sería el panel de atrás, que tiene un poquito menos porque algunos solamente se van a quedar en este panel delantero. Bueno, muchas gracias. Espero haber hecho un buen resumen de nuestro trabajo. Si tienen preguntas o quieren discutir algún punto en particular, por favor, no duden en hacerlo. Hola, ¿siguen ahí? Sí, Cristian. Sí. Ah, sí, dos Dale, Edgar. cositas. Bueno, Luis y Edgar. Ok. Eh, ¿Cuál es la estrategia de Trigger? Y la otra es ese comentario de que esa pasta para pegar pantallas de celulares. eh, Tenemos un pequeño módulo con el que trabajamos aquí, ¿no? Y creo que es la misma barra, la misma fibra y el mismo silicón, Ujú. ¿no? Y esa pasta Sí. ha dado muy buenos resultados y es la que se ¿Para utiliza qué? para pegar pantallas. ¿Pero Mejoró para qué la usas? en un 30% en la unión entre la fibra y el silicón. En lugar de grasa óptica. Sí, o sea, es muy buena, mejoró como entre un 30 y un 40% la O sea, ganancia. para generar una interfaz entre la fibra óptica y el silicon PM. Sí, ujú. Es sencilla, lo encuentras en todos lados y Claro, hace un buen trabajo. Ujú. bien. En la estrategia de Trigger, nosotros en realidad, y ahí también nos plegamos a lo que hace Kain, digamos, que te da directamente, usa un time threshold, lo llaman ellos, que hacemos una calibración usando el Starcase y con ese Starcase vemos el punto del TD al cual podemos ir, que está por acá. O sea, acá vemos cómo es la distribución del Darken Rate en conteo por segundo y entonces lo que vas a hacer es irte donde ya tengas una o menos partículas por segundo para poder empezar a medir y este valor del TD es el que ellos te permiten modular para usar de trigger. O sea, no es el trigger por voltaje como nosotros usamos típicamente o como se hace en Lago con los PMTs. Es ancho de pulso Es el ancho del pulso. Sí, en este caso es y, el ancho, no en y, alto. y guardan todo, digamos.
o lo preprocesan o es un trigger en coincidencia No, además. al principio, no, te guarda todo, porque tienes dos modos. Tienes un modo de ventana temporal y tienes un modo de cuando te pegue algo, te lo guarda. Nosotros actualmente usamos te guarda todo y luego hacemos un análisis, o sea, preprocesamos preguntando si tienes una coincidencia o no. Si no tienes coincidencia, tiras eso a la basura. Ajá. Nosotros hemos implementado un pequeño modulito que guarda precisamente eso, ¿no? Ancho de pulso y lo hace lógico y lo leemos con la red Pitaya, ¿no? Pero tiene con los canales lógicos de la Raspberry, perdón. Que era el que, Ajá, pero claro, el que tiene sus, estaban, el que estaban ujú. haciendo para MUAR. Sí, para un pequeño muar, ¿no? Pero Claro, bueno, digamos, es en test, ¿no? No estamos seguros con algo como una KM. Tendríamos que comparar algo así. claro. Igual eso se puede hacer. Si ustedes miden algo, o sea, si nos ponemos de acuerdo en el setup experimental, podemos comparar cosas. Ujú. De acuerdo. Edgar, Sí, solo quería preguntarte sobre más o menos el costo de estas tarjetas de adquisición de KN de 64 canales. $15,000 más o menos. Ok. No son muy baratas. De hecho, voy a aprovechar yo a responder una pregunta que está en el chat que decía, ¿por qué optamos a usar esto? Creo que decía, ¿no? ¿Por qué Ah, no. Dice que sí, más o menos unos 15,000. Trae la parte de la adquisición, de la digitalización y el panel frontal para los 64 canales. Nosotros además incluimos unos cables, pero eran muy corticos porque como viste la separación entre paneles, creo que no lo dije, pero es 2,5 metros. Entonces, claro, necesitábamos como 3 metros desde el panel hasta donde está la digitalizadora. ¿Y el número de barras y el tamaño en sí del detector está 60 centímetros. restringido por esa limitación de los 64 canales? ¿O existe Claro, porque alguna otra cosa? si quieres tener, por ejemplo, el que teníamos antes, nuestro era 120 por 120. Entonces tenías 60 canales por cada panel. Entonces ahí en ese caso necesitas dos de estas electrónicas que las puedes poner en coincidencia, digamos que trae ese, puedes poner N, bueno, N no, pero como 30 de esas placas en coincidencia. Entonces, si necesitas dos, puedes una para cada panel, puedes ponerlas y puedes usarlas a la vez usando un mismo tiempo, una misma estampa temporal. Te lo permite, digamos, está pensado para eso. Ok, gracias. Hernán Anderson. Hola Cristian. Che, bueno, primero Hola. que nada, nada, felicitarlos porque me parece un trabajo espectacular cómo y qué rápido han generado de primeros principios, bueno, implementando todo lo que se hizo antes, pero un detector nuevo. Yo tenía un par de preguntas, una es muy simple y rápida, porque no me doy cuenta de qué material es la estructura, si es de hierro y está pintada o es de algún otro material. Sí, sí, es de hierro negro. Ok, Sí. entiendo que los paneles, los dos son móviles, ¿no? Los dos, porque tienen Se, esas corredizas, se pueden mover en esta en la dirección. O sea, dirección Z, o sea, digamos, sí. se pueden achicar la distancia entre ellos y nosotros tenemos en el máximo, que es Ujú, claro, ahí, 2,5. ahí como estaba. Ok. Ajá. Y la tercera pregunta era si habían en estas pruebas que están haciendo, no sé si ya lo hicieron o llegaron o están pensando en si pudieron medir la eficiencia de detección por barra y la eficiencia por detección de todo el panel, digamos, ¿no? O sea, si eso ya lo están estimando, porque me llamó la atención ese gráfico que pusiste con, con el rey de detección por barra, que, que se te juntan las del medio, pero como no sé cómo es la enumeración respecto a la distribución espacial, me quedó la duda, No, pero te hace la aceptancia en realidad. O sea, que tienes en claro, el por medio, eso. dices, Claro, claro, si pero es el medio, ajá, dale, dale, dale. No, no, por eso, no sabía cómo estaban numeradas las barras y me parecía que, no sabía si era un efecto de la aceptancia Sí, sí hacia es, el sí centro, es. ok, o si era un problema de desbalance en la eficiencia de Quiero detección de pensar que es de la cada. aceptancia.
Yo prefiero la respuesta de la aceptancia. Ok, vamos a quedarnos con esa idea. No, y la otra era No, no, si no, pero, no, pero habían... espera que las gráficas que te mostré son de simulaciones. Entonces ahí definitivamente la aceptancia. Sí, por eso sabemos, Ah, digamos. Sí, sí. pensaba que era. No, lo Ok. que pasa es que, claro, estamos en la calibración, hemos tenido problemitas, entonces por eso no mostré casi cosas de las medidas. Ujú. Sí. Ok. Pero en las medidas igual también la hemos visto, también los hemos visto, y se ve parecido, y sí, aquí es un efecto de la aceptancia. De hecho, hicimos lo que aprendimos, es decir, hicimos la simulación, vimos cómo funcionaba y luego fuimos al Claro, experimento claro. a ver si, Ujú. si esto más o menos se parecía, si no era que el experimento quedó mal, ¿no? La simulación siempre queda Bueno, bien, ¿no? no, a veces. Sí, Bueno, sí. che, pero felicidades, felicidades, fue un fantástico laburo y en muy poco tiempo. Muy bueno. Gracias. Anderson. É, olá, olá, tá me ouvindo? Sí, sí, te escucho. Ah, excelente trabalho, Christian, né? A parte experimental é mais complicada do que a de simulação. É, na verdade, o Werner já fez uma pergunta a respeito da eficiência, né? Quer dizer, você tem 4 planos, né, de 15, pelo que eu entendi, são 4 planos de 15, né? É, e, e se você faz, se o trigger, você precisa de um traço, né? Você está fazendo tracking, basicamente, Sí, tracking, né? Isso, né, o sistema de aquisição ele faz a digitalização ou simplesmente o tracking? Porque você não precisa de, a princípio, né, da waveform, do pulso. Você precisa né, de uma leitura digital, né, simplesmente digital e ter a estabilidade, né? Então, eu acredito que a coisa mais, né, difícil, né, é ter a estabilidade da eficiência, né, do detetor. Né? Primeiro, porque você está. A leitura é uma leitura baixa, né? Quer dizer, é uma leitura que é baixa em ângulo zenital. Né? Então, o fluxo, né, de moons, né, que é cosseno ao quadrado de θ, é muito pequeno. Você claro. precisa de tempo. Você precisa de tempo para ter estatística. Eu acho que eu escutei 42 meses, não é isso? Né? Para No, você no, ter no, no, uma. no. Não, Para tener un homograma necesitas 3 meses. 3 meses, tá? Três 3. meses já é um bom tempo, né? Qualquer coisa acima de meia hora. No, lo que yo decía era, si tú quieres tener 14 puntos para poder hacer una tomografía 3D, Não. claro, 3 por 14 te iba a dar 42, es demasiado. Y ahora, siendo realistas, porque sabemos que el experimento, como tú lo dijiste, es mucho más difícil que la simulación, si obtienes un muograma, o sea, si obtienes un perfil de densidad de una cara, ya avanzaste bastante, ¿no? Você precisa de 3 meses para fazer a mamografia do vulcão, né? Sí, Isso, então, qual é a resolução que você consegue com esse tempo, né? A resolução angular, né? Pela geometria que você mostrou, eu acredito que a resolução do tracking é da ordem de melhor do que 1 grau, né? É da ordem de... claro, cada píxel creo que es de 10 por 10 metros te va a dar sobre el objeto. O sea, la resolución que tienes no es tan buena como querrías, pero eso te lo da el instrumento. O sea, nosotros hacemos este instrumento, de hecho, ahí la pregunta de César, que por qué usamos estas barras y no las otras, es porque estas son las que tenemos. O sea, suena como, sí, pero es así, es lo que tenemos y pues conseguir barras centelladoras no es tan fácil, en realidad, ¿sí? Entonces, Ah, las que tenemos son este estilo y digamos con esas, o sea, sería mejor tener un pixelado en el instrumento menor para tener un pixelado en el objeto también menor, ¿no? O sea, si tuviéramos barras, por ejemplo, las que son triangulares, que son de 2 centímetros, ¿sí? También obtendríamos mejor resolución en el objeto, ¿no? mas você precisa de mais tempo também. Claro.
Pero, vai. y lo otro que tú decías, de cómo hago yo para hacer el tracking, esta electrónica te da una resolución de hasta 8 nanos. O sea, te deja ver la señal en 8 nanosegundos. Entonces, lo que vas a obtener es una línea, el que tienes, creo que eso es lo que te preguntaba Luis, el que tiene los 64 canales en un tiempo, estamos en 8 nanosegundos. Nosotros teníamos una ventana temporal un poquito más grande, que es 200 nanosegundos, y ahí te deberías tener los cuatro puntos, ¿no? Sim. Y con O esos que cuatro eu acho puntos, que é, y con esos 4 puntos deberías armar tu track, tu tracking. El asunto es cómo lleno los píxeles. Y ahí es donde se pone largo temporalmente hablando. a calibração ela é fundamental nesse trabalho, né? É En fundamental. eso, en eso estamos Então, trabajando ahora, sí. Lo que é, estamos haciendo es tratando de comparar el flujo que tú tienes o que se tiene con el panel horizontal con la simulación y viendo que los números estén bien y tratando de reconstruir, haciendo las pruebas básicas de reconstruyo algo, un objeto que tiene plomo, por ejemplo, y veo que efectivamente me genera sombra en el flujo. ¿Sí? essas são duas perguntas que eu vou fazer para não alongar muito, né? Você chegou a botar o telescópio, né? Eu vou chamar de telescópio de Moore, né? De multicanal, né? Na vertical, né? Para fazer a calibração, porque na vertical você tem um fluxo muito maior e você pode reconstruir a distribuição angular de cosseno de θ e monitorar a eficiência individual de canais, né? Isso tem a ver com a temperatura que está sendo utilizada, porque a regulagem da CPM, né, ela vai dançar de acordo com a temperatura. Então, isso pode, né, dificultar, né, essa obtenção, porque a CPM tem o ruído, né, o ruído inerente, né, da Sí, CPM, que depende muito da temperatura. Então, se você tem um lado do detetor que está, né, com a fonte de calor, isso vai dar um efeito porque o threshold, né, o limiar da CPM vai variar e você vai contar mais e é ruído que está entrando. Quer dizer. Então, a estabilização em temperatura, né, e essa regulagem, né, do threshold, né, é muito difícil, eu acho. Eu acho que é fundamental. Isso pode ser feito, na verdade, mais facilmente com o detetor na vertical, né? Quer dizer, primeiro, né, você entendeu a eficiência, né, e essa flutuação dos thresholds das CPMs, né, na vertical que você tem uma taxa maior, né? Não é tão maior, mas você consegue em uma semana, talvez, fazer, né, esse estudo, sí, né? sí. Mas, na verdade, né, a mamografia, na verdade, eu acho que ela é muito interessante para a América Latina, né? Por dois aspectos, né? A parte de vulcões, que é talvez a mais fácil, porque a resolução que você precisa não é tão pequena, né? E a outra é a parte de arqueologia, né? Que poderia ser feitos, na verdade. Aí eu acho que você precisa, na verdade, precisaria de uma segunda versão da mamografia, que você vai precisar uma precisão maior, porque você vai precisar uma resolução de 0,5 metro, né? E não mais Claro. a do vulcão, né? Mas a aplicação da técnica, né, para a América Latina, né, nessas duas áreas, né, que eu citei, além da parte né, de mineralogia, né, que é uma outra fonte econômica, né, importante da América Latina, né, tanto, né, em todos os países da América Latina, quanto o Brasil também, né, mesmo não tendo montanhas, né, para você. Mas muito bom, parabéns. Gracias. Sí, E a tem ver, perguntas, as nosotros, perguntas são boas. Quem sabe a gente faz uma conversa depois, né, com calma. dale, igual nosotros sí tenemos todo ese tipo de cosas en cuenta. Nos ha costado bastante la parte de la calibración, efectivamente, particularmente porque a veces nos llegamos al límite de tener que conocer mejor nuestro sistema de adquisición y esa es una de las cosas no tan buenas de comprarlo y no hacerlo, ¿no? Hernán.
Só terminando, a questão, na verdade, que eu acho que é fundamental é que se você tem por plano, né, por cada plano, uma eficiência de 80%, a eficiência da coincidência dos 4 planos, né, ela cai para 40%. Se o fluxo é muito baixo, você vai perder. Se você tem uma eficiência de 70% por plano, a eficiência do trigger, né, da quádrupla, da coincidência dos quadros, para você ter um traço, né, bem determinado, cai para 20%. Né? E 20% com fluxo baixo, praticamente a flutuação estatística vai dominar. Né? Então, essa regulagem entre o noise, o ruído, né, e a eficiência, né, e a estabilidade é fundamental para poder ter um bom resultado. Sí, tienes toda la razón. Hernán. No, era más que nada para complementar un poco tu respuesta. O sea, digamos, es algo que mencionaste durante la charla para la pregunta de Anderson y que yo recién preguntaba si se podían mover los planos y cuánto. Anderson, lo que tenés que tener en cuenta es que al acercar los planos, el ángulo sólido que proyecta el sistema completo, o sea, esto de cuánto mide un píxel sobre el objeto, depende de la separación entre planos y de la distancia al objeto. Y entonces ahí tenés como una especie de juego de compromiso, de relación de compromiso entre la resolución angular. Cuanto más separados tenés los planos, más pequeño es el ángulo que subtiende y por lo tanto más pequeño mayor es la resolución espacial que tiene el objeto y el flujo, porque también de esa forma vas a colectar por píxel, vas a colectar, o por línea, vas a colectar un valor más pequeño de flujo. Entonces ahí hay un juego con una relación de compromiso que vos incluso durante la medición podés ajustar, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a hacer una medición rápida de baja resolución espacial. Entonces juntás los planos. Y después cuando ya tenés una zona donde vos decís, bueno, vamos ahora a hacer un zoom en esta región. Separás los planos, apuntás a esa región y lo dejás más tiempo, ¿no? Eso es un poco el juego que te da poder mover los planos, como hicieron en este diseño de Mute, de Mute 2. Perfeito. Quer dizer, para fazer a calibração, seria interessante esse comentário, você aproximar os planos, porque você não está preocupado com a resolução angular, mas com a eficiência do detetor. E aí você consegue fazer né, medir a eficiência dos pixels, né, de uma maneira mais rápida, né, em pouco tempo. Né? Sí, eso. Sí, eso es más o menos igual. A ver, mejoras claramente se pueden hacer. Yo lo que pienso, digamos, como yo lo veo en términos generales, es que si logramos que efectivamente funcione el detector, es una tecnología que eventualmente puede ser exportada a otros lugares lago y pues se tiene la ventaja de un know-how, ¿no? Que ha costado tiempo. Y bueno, eso creo que es importante también, que nosotros tenemos la voluntad de compartir este tipo de cosas. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda. Si no, creo que dejamos acá. ¿Sí? Sí, agradecido, Cristian, y al resto de los colegas. Estuvo chévere, de verdad que sí. Gracias, Cristian. El próximo mes seguiremos con esto. No sé cuál es la charla que sigue, Anderson, si quieres anunciarla de una vez y así. Eu compartilhei, na verdade, né, para todo mundo o calendário. Eu acredito que no Perfecto. próximo mês não tem ninguém que ainda se pronunciou. Né? Ainda está em aberto. Né? Na verdade, essa pode ser uma chamada, né, Podemos elegir algún voluntario entonces, un voluntario acá. Exato. Bueno, si
si no hay alguien la próxima semana, nosotros podríamos proponer a alguien para dar una serie de neutrones aplicados al agro, para que no quede en blanco y darle continuidad, porque si hay alguien para noviembre, ¿no? Sí, Sí. los colegas de Chile. Esperemos una semana y si no nosotros proponemos a alguien. Amanhã eu envio outro e-mail, né, convidando, né, aos outros grupos para, né, mostrarem o andamento dos trabalhos. Né? E aí, Perfecto. caso Dale. ninguém complete, né? Ok? Vaya. Abraço. Listo. Un abrazo. Bueno, gracias a todos. Chao. Gracias, adiós. Chao, gracias.